Capítulo primero. Desde el blindaje al acorazado. 19.000 toneladas de destrucción a flote. Este es el arma más mortífera construida por el hombre. Capaz de destruir un país entero, el submarino nuclear armado con misiles es el barco de guerra más sofisticado. La historia de los modernos barcos de guerra construidos en acero y hierro ha evolucionado desde los tiempos de la vela y la madera. Hasta la llegada del vapor, estas ingeniosas construcciones de madera, lona, cuerda y brea fueron las armas más poderosas del planeta. Al igual que sus descendientes de alta tecnología, representaban la vanguardia de la industria bélica. En esencia, un barco de guerra es un arma intimidatoria. Han sido siempre plataformas móviles para hostigar al enemigo, ya sea con misiles o con balas de cañón. Protegido contra el deterioro por un compuesto químico, los restos del Mary Rose de Enrique VIII empiezan a revelar lentamente los misterios de los antiguos barcos de guerra y de su artillería. La recuperación del Mary Rose de los lodos de Portsmouth ha sido, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, una ventana abierta hacia el mundo antiguo. Uno de los descubrimientos más relevantes de la excavación del Mary Rose fue el de los cañones de hierro forjado del barco, de principios del siglo XVI. Antes solamente se les conocía por medio de unos nombres curiosos, como Port Peace, Fowler, Sling, y se sabía que estaban hechos de hierro forjado. El Mary Rose tenía 91 cañones. 39 de ellos eran grandes cañones montados en carros. Llevaba además una variedad de 15 cañones de avancarga y bronce fundido. El resto eran de hierro forjado, de avancarga, de una tecnología muy antigua. La mayoría de los cañones antiguos se construían con barras de hierro forjado, unidas y soldadas por medio de cinchos. Resultaban tan peligrosos para los enemigos como para quienes las manejaban. Cuando eran disparados, los cinchos se rompían a veces, despidiendo trozos de hierro al rojo. Los cañones de avancarga eran construidos como las campanas de bronce fundido y disparaban proyectiles de piedra o de hierro. Llevaba 20 cañones que disparaban metralla, con ánima rectangular. Las partículas que lanzaban eran unos trozos o cubos de hierro muy peligrosos, con los cuales se pretendían destruir las cubiertas de los barcos enemigos a corta distancia. Además, llevaba 50 arcabuces y 250 ballestas de tejo. Por si el combate llegaba a las manos, llevaban también 150 picas y 150 sables. Esta compleja mezcla de armamentos definía al barco de guerra medieval. Antes del Mary Rose, los barcos no llevaban cañones, pero su armamento resultaba también mortífero. En los mares del norte apareció un barco que fue temido a lo largo y ancho de todo el mundo conocido. Desde el siglo VII hasta el XI, centenares de barcos vikingos llevaron la destrucción allá por donde navegaban. Tenían hasta 80 remos y su velocidad casi alcanzaba los 15 nudos. Eran mucho más rápidos que cualquier otro barco y podían descargar hordas de guerreros en cualquier costa desprotegida. Como vehículos de asalto no tuvieron rival hasta el siglo XX. Fueron los primeros barcos oceánicos europeos. Tenían un fuerte casco construido con planchas de madera superpuestas. Se dirigían mediante un remo que hacía las veces de timón y tenían poco espacio para carga. Su vela solo se utilizaba con viento de popa o de costado y con frecuencia eran propulsados con fuerza humana. Al no tener lugar para que la tripulación se guareciera, no se usaban en los oscuros inviernos del norte. Durante el verano, los vikingos salían a sembrar el terror y la devastación por toda Europa. La invasión normanda de Inglaterra en 1066 fue la última gran incursión vikinga. El ejército de Guillermo el Conquistador con su caballería cruzó el canal a bordo de sus temidos barcos. Cuando los noruegos se asentaron, sus embarcaciones empezaron a utilizarse con fines comerciales. A lo largo de los años, este barco evolucionó en un robusto mercante llamado Koch. Se puede decir que todos los barcos de madera descienden de él.
Llegaba a desplazar hasta 300 toneladas. Su quilla y sus cuadernas eran fuertes y ofrecían espacio para la tripulación y la carga. A diferencia de los barcos vikingos, su popa era plana para alojar un timón adecuado. Seguía usando una vela y mástil únicos y su casco seguía estando construido con maderos superpuestos. Los cogs no tenían un diseño único. En los astilleros se construían de acuerdo con la tradición, pero sin la ayuda de planos. Cuando se usaban en las guerras, al igual que las embarcaciones vikingas, su misión principal era el transporte de tropas. En los combates marinos, los guerreros desarrollaban una batalla terrestre sobre plataformas flotantes. Algunas veces se arrojaba jabón al enemigo para que resbalara y cayera. Como los soldados llevaban armadura, no era posible salvarse nadando. A los cogs se les proveyó posteriormente con castillos para arqueros y lanzadores de piedras, pero no se consideraba que estas embarcaciones fueran un arma por derecho propio. Habría que esperar todavía a dos grandes desarrollos que cambiaron la historia de los barcos y su forma de combatir. El cog unió su pesada arquitectura a un diseño mediterráneo más grácil. Los barcos de maderos superpuestos dieron paso a la construcción de carabelas, de líneas más suaves, que presentaban una fricción mucho menor al avance. El cog, con más mástiles y velas, evolucionó en la carabela, el barco que descubrió el Nuevo Mundo. Estos pequeños y maniobreros barcos, como el Matthew, que llevó a John Cabot hasta Terranova, fueron los mercantes de la época. Durante el siglo XV, las velas cuadradas del trinquete y del palo mayor y la vela latina de mesana se convirtieron en el velamen estándar. Facilitaron las maniobras y un mayor provecho del viento. Con 3 carabelas, Cristóbal Colón inauguró la era de la exploración. La exploración desembocó en conquista, y la conquista trajo nuevas riquezas que demandaron protección en alta mar. De esta manera nacieron los barcos de guerra como el Mary Rose. Se trataba de una carraca, un barco de carga que era fundamentalmente un cog con más palos y con castillos a proa y a popa para el ataque y la defensa. En aquel momento los barcos subieron a bordo algo que cambió para siempre su historia: la pólvora. Una mezcla mortífera de una parte de azufre, 6 de nitrato y 2 partes de carbón vegetal. Fue descrita por primera vez en 1242 y su llegada desde China revolucionó la guerra tanto terrestre como marítima. Cuando el Mary Rose fue botado en 1512, en sus castillos y bandas lucían muchos cañones antipersonal de pequeño calibre. Había nacido el barco de guerra, pero su construcción no era una ciencia exacta y el Mary Rose tenía grandes errores de diseño. Los grandes cañones eran muy pesados y para mantener la estabilidad, los barcos debían de ser más anchos en la línea de flotación que en el puente superior. Los cañones tenían que estar situados en la parte baja del barco. El Mary Rose se convirtió en barco de pruebas y en él apareció una innovación: el segundo puente con cañones cerca de la línea de flotación. Además incorporó también un cambio tecnológico determinante: los portones de los cañones. Y aquel fue su fallo fatal. Sustituyendo al agua y al barro después de su inmersión de 400 años, los compuestos químicos vertidos sobre el Mary Rose conservarán sus restos y su historia. Se hundió combatiendo a los franceses en las afueras del puerto de Portsmouth, unos 35 años después de haber sido botado. El 19 de julio de 1545 se encontraba defendiendo el puerto de Portsmouth de un ataque de los franceses. Disparó al menos 3 cañones de la banda de estribor mientras miraba para apuntar sus cañones de babor. Los nuevos portones de los cañones rozaron la superficie del mar y se hundió de costado por estribor, perdiendo 415 hombres. Solo se salvaron 35. El
Mary Rose tenía unos 45 metros de eslora y 12 de manga. La altura entre puentes era mayor que la del hombre más alto. Una persona de 1,80 m podía permanecer de pie entre puentes, algo verdaderamente cómodo para operar los cañones. Este hecho se debió, en parte, a que era un barco de la primera generación, construido a partir de buques mercantes. Por eso la altura entre puentes estaba diseñada para llevar carga, en lugar de cañones. Pero se decidió que eso no era importante. Se podían agachar para manejar los cañones y de esa forma cabía instalar otra hilera de ellos por encima. Se maximizaba el poder de fuego reduciendo la altura entre las cubiertas. La Carraca era un barco formidable, pero su elevado castillo proel era empujado por el viento y hacía de vela, hundiendo la proa. John Hawkins, el corsario isabelino y comerciante de esclavos, descubrió a su costa ese efecto cuando su carraca no pudo maniobrar adecuadamente entre los barcos españoles. Resultó capturado y fue llevado a prisión. Cuando salió de ella, se propuso cambiar la forma de la carraca, reduciendo el castillo de proa. El resultado fue el galeón, como el Golden Hind, en el cual Sir Francis Drake dio la vuelta al mundo y aterrorizó el Caribe. Drake fue un corsario, un bucanero semilegal con licencia por parte de la reina Isabel para saquear las posesiones españolas. Cuando regresó a Inglaterra en 1580, preguntó inmediatamente si Isabel continuaba viva, porque sin su licencia, Drake no era más que un simple pirata. Con parte de las riquezas que trajo Drake, la reina pudo pagar sobradamente la deuda nacional y con el resto sentó los cimientos para lo que se convertiría en su imperio, el Imperio Británico. El diseño del galeón fue adoptado enseguida por toda Europa. Los marineros ingleses llamaron carracas a los barcos con carga elevada y galeones a los que tenían la carga baja. En busca del oro español, los corsarios se lanzaron al saqueo marítimo. El Golden Hind llevaba menos cañones que el Mary Rose, pero eran más que suficientes para el trabajo que debía realizar. Llevaba 14 cañones menores de unas 5 libras y 4 falconetes de un calibre ligeramente menor, probablemente de unas 3,5 libras, además de 4 pequeñas pateras que disparaban metralla. Los cañones del Golden Hind tenían un alcance de unos 2.000 metros en condiciones ideales, usando el balanceo del barco para conseguir una mayor distancia. Se pretendía inutilizar el barco enemigo. Por eso los cañones disparaban al velamen, mientras la nave se situaba a su costado, para que los hombres abordaran al barco contrario, y los arqueros y los ballesteros pudieran capturarlo. La vida a bordo era dura. Los marinos vivían y dormían al lado de sus cañones. No se les permitía subir a cubierta. Esto se hacía porque la operación del barco se vería entorpecida si estaban presentes muchas personas que no eran necesarias. En la cubierta media, que era la de mando, iban los oficiales, lo que dejaba la cubierta de proa y la principal para los marineros. Pero Sir Drake no quería que estuvieran merodeando por allí. Tenían que permanecer abajo para cuando se les necesitara. Los marineros de la época de Sir Francis Drake eran muy supersticiosos. Temían a los monstruos marinos. Quizás por esa razón ponían una cabeza de león encima del timón, para que asustaran a los monstruos que persiguieran a los barcos. También temían a los fantasmas, así que ponían las cabezas esculpidas de 2 caballeros en la cubierta y les rozaban con la mano, porque creían que les protegerían cuando subieran a las jarcias. Los españoles usaban su tecnología naval para transportar el oro y los ingleses usaban la suya para robárselo. Sus galeones estaban construidos para el combate, no para transportar tesoros del Nuevo Mundo. Tenían menos espacio para la carga, unas líneas más hidrodinámicas y eran más ligeros y maniobrables. Su agilidad desempeñó un papel crucial en 1588, cuando Felipe II, rey de España, envió a la Armada Invencible con 130 carracas y galeones contra Inglaterra.
Se dirigieron hacia Calais, donde debían recoger al ejército español que combatía a los holandeses para ir hacia el Canal de la Mancha y conquistar Inglaterra. Los ingleses se enfrentaron a la Armada Invencible en Plymouth con 94 barcos. Drake condujo junto con Martin Frobisher un ala formada por corsarios, unos corsarios que pronto iban a convertirse en leyenda. Los ingleses formaron dos grupos a barlovento de la flota española. Los españoles iban en la dirección del viento. En contra de la leyenda, los navíos ingleses no se apresuraron para alcanzar a los españoles y dispararles a bocajarro. Si lo hubieran intentado, la mayoría de ellos hubieran sido destruidos antes de conseguirlo, y si se hubieran puesto al costado de los españoles, habrían sido reducidos por el número superior de soldados y marineros enemigos. En lugar de eso, se acercaron uno detrás de otro a la flota española hasta una distancia relativamente segura, lo cual soliviantó a los españoles, que no podían hacer mucho daño. La artillería era entonces un arma muy limitada, hasta el punto de que los ingleses solamente podían disparar 1 o 2 veces por hora. Los españoles solo podían hacerlo 1 o 2 veces al día. Los españoles construyeron unos barcos con cañones enormes, casi inútiles. Cuando se observa los barcos de los españoles y se les compara con los de los ingleses, se comprueba que estos últimos disparaban muchas más veces que los españoles. Grandes barcos, grandes cañones, pero pocos disparos. Una situación muy extraña. Las pruebas arqueológicas indican que había falta de comunicación respecto a la munición de los barcos. Los proyectiles no eran siempre del calibre que correspondía a sus cañones. Se hacían cosas en 1588 que hoy en día hubieran resultado impensables. A pesar de su gran cadencia de fuego, era casi imposible hundir un barco de madera sin agujerearlo por debajo de la línea de flotación o incendiarlo. Los marinos tenían miedo de ahogarse y de los fantasmas, pero temían más al fuego. El ataque inglés más peligroso contra la Armada Invencible se realizó después de que ésta se hubiera desplazado por el Canal de la Mancha y estuviera fondeada en Calais. Aprovechando su posición, los ingleses lanzaron 8 barcos en llamas contra la flota española. Algo que los barcos de madera hacen muy bien es arder. Las llamas hubieran podido incendiar perfectamente a toda la armada. Los españoles no tuvieron otra alternativa que cortar amarras y huir. Dispersos y faltos de munición, los españoles se vieron forzados a reagruparse y rodear las islas británicas para regresar a España. Cuando se dirigieron al norte, perdieron casi la mitad de su flota debido al fuerte viento y a las rocosas costas de Escocia e Irlanda. La batalla fue un gran enfrentamiento entre dos poderosas armadas oceánicas. La guerra no se limitaba ya a los confines terrestres, sino que llegaba hasta donde empujara el viento. En el siglo siguiente, los ingleses pelearon contra los holandeses para controlar el tráfico mercante mundial. En esta lucha, los buques de guerra se convirtieron en las armas principales de todas las naciones. Los marineros tenían ahora que manejar también los cañones. Al arte de navegar debían añadir el arte bélico. La gran potencia naval del siglo XVII fue Holanda, especialmente en la primera mitad del siglo. Se cree que hacia 1640 o 1650 casi la mitad de la actividad económica mundial se realizaba en los Países Bajos, principalmente entre Amberes y Rotterdam. Propulsado por los vientos del comercio, el galeón se convirtió en el mercante de las Indias holandesas. Los largos viajes hacia esas latitudes exigían un barco resistente y rápido. Las especias y los tejidos que traían de allí eran tan valiosos que se podían transportar grandes fortunas en un espacio de carga relativamente pequeño. El resultado fue un diseño naval de larga duración. De hecho, su diseño básico, el del mercante Ámsterdam, permaneció esencialmente sin cambios desde comienzos del siglo XVI hasta la aparición de los vapores de hierro, 200 años más tarde.
Los barcos como el Ámsterdam llevaban unos 325 marineros y soldados, el doble de los necesarios, porque se esperaba que la mitad de ellos muriera debido a enfermedades tropicales antes de regresar. A finales de 1748, el nuevo Ámsterdam pasó unos 3 meses cargando mercancías. Durante ese tiempo murieron 50 tripulantes a causa de la peste. Cuando partió hacia las Indias, una tormenta lo arrastró hacia Hastings, Inglaterra, donde se hundió en el barro para no volver a navegar jamás. El barco mercante tenía su contrapartida en las armadas que se formaron durante las guerras holandesas. El Sovereign of the Seas, votado en 1637, fue a la vez un exponente de la ambición inglesa y un buque de guerra notablemente innovador. Además de poseer 3 puentes con 100 cañones, tenía unos mástiles desacostumbradamente elevados, coronados por velas radicalmente nuevas que le permitían mantener elevadas velocidades de crucero con vientos moderados. Costó 72.000 libras, un coste muy elevado para aquella época. Las tasas que Carlos I tuvo que imponer para costearse su marina fueron una de las consecuencias de la Guerra Civil Inglesa, lo que le costaría no solamente la pérdida de sus embarcaciones, sino también la de su cabeza. El Sovereign of the Seas estuvo en servicio durante unos 60 años. En 1697 fue destruido por el fuego debido al descuido de un cocinero. Durante las guerras holandesas, los ingleses desarrollaron una técnica de combate en el mar que aprovechaba una pólvora mejorada y la mayor potencia de la artillería naval. Los barcos, pesadamente artillados, formaban una línea para concentrar el fuego de sus andanadas. Desde entonces fueron llamados navíos de línea. Una línea de barcos situados a barlovento resultaba siempre más maniobrable. Además, el denso humo de sus cañones cegaba al enemigo cuando disparaban contra él. A los almirantes ingleses no les gustaban las tácticas de combate del mejor almirante de la época, Michael de Ruyter. Este, con su barco de 80 cañones, el Seven Provinces, les enseñó unas duras lecciones, incluyendo las ventajas de un fuego rápido de cañón. En la actualidad se está construyendo una réplica del Seven Provinces en Batavia Wharf, Lelystad, Holanda, pero con herramientas modernas. Aunque al igual que el original, sin planos formales. Yo sé cómo lo construyeron en su época. No tenían planos. Lo hacían todo de cabeza. Los primeros planos se utilizaron en Inglaterra en el siglo XVII, pero no en Holanda. Lo hacían todo de cabeza. Se empezaba por la popa. Después ponían la quilla. Los holandeses ponían primero los maderos y las cuadernas, que es lo que estamos haciendo ahora. Se va haciendo lo mismo, madero tras madero. Y poco a poco se va viendo cómo el barco toma forma. A continuación un puente. Y luego el otro. Y así se continúa. El Seven Provinces original tenía 50 metros de eslora y 13 de manga. Llevaba 80 cañones repartidos en 3 puentes y estaba hecho de roble casi en su totalidad. Durante los siguientes 80 años continuó en Gran Bretaña la evolución de los navíos de línea. Se construyeron con más velas y más cañones hasta que alcanzaron su culminación con el barco de madera más famoso del mundo. El HMS Victory es sin duda el más famoso navío de línea inglés. Se le puso la quilla en Chatham en 1759. En la actualidad es el barco más antiguo de la Royal Navy. El diseño básico de los barcos de guerra no había cambiado. Sin embargo, el Victory tiene algunas innovaciones. Una innovación mayor, que se generalizó en 1783,
fue el recubrimiento del barco con planchas de cobre. Con esto se conseguía disminuir el ritmo con el que los gusanos y las lapas erosionaban el casco. Los barcos recubiertos de cobre eran más rápidos y necesitaban menos tiempo en los astilleros para ser reparados. Este barco, el HMS Minerva, fue construido para demostrar al almirantazgo y al rey los beneficios del recubrimiento. Se pusieron más de 9.000 planchas de cobre recubriendo los bajos del barco. Con 140 clavos por placa, nos encontramos con un peso en el fondo del buque de unas 17 toneladas y media. El revestimiento de cobre se estandarizó en la mayoría de las naves. El barco de guerra se convirtió en el foco de la innovación tecnológica británica. Para ello se requirieron tripulaciones muy especializadas, porque viajaban más lejos y más rápido que cualquier otro ingenio humano, aunque con un coste enorme. Durante el siglo XVIII se estimó que la mayor compañía británica, una factoría del norte, tendría un capital de 12.000 libras esterlinas. Pero un barco de línea costaba unas 80.000 libras, sin contar con el mantenimiento posterior. Durante las guerras napoleónicas había en servicio unos 150 navíos de línea británicos. No existía nada comparable al mantenimiento de una armada en la Europa preindustrial. El Victory desplazaba más de 3.000 toneladas. Su casco, de unos 50 centímetros de espesor, necesitó la madera de 25 hectáreas de robles. Su velamen exigía más de 30 kilómetros de cordaje. La construcción y el mantenimiento de aquellos barcos demandaba unos astilleros enormes, como el de Chatham, en el río Medway. En la actualidad se ha convertido en un museo de la industria, pero su mayor fábrica, The Rookery, sigue haciendo todavía cuerdas para el Victory y para navíos de todas clases. Hasta que en 1836 apareció el vapor, el trabajo era hecho a mano. Cuando se enrollaban varias cuerdas para hacer una soga de 50 centímetros, se necesitaban 400 hombres para estirarla. Cuando The Rookery fue construida, era la fábrica más grande de Europa. Los barcos construidos en Chatham ayudaron a la formación del Imperio Británico y extendieron la lengua inglesa por todo el mundo. Los mismos marineros introdujeron sus propias frases en el idioma. Viento en popa significa que las cosas van bien. Estar al pairo es no estar enterado. Irse a pique es fracasar en un negocio. Ir a toda vela y rápido. Sálvese quien pueda, huir a la desesperada. Las ratas abandonan el barco, son los primeros en escapar ante el fracaso. Hacia el año 1800, los marineros ingleses llamaban a los cañones grandes heavy metal, metal pesado. Un barco de guerra como el Victory solamente tenía un cometido: llevar cañones. El armamento principal de 104 cañones comprendía los de 32 libras en el puente inferior, los de 24 libras en el puente medio, los de 12 libras en el puente superior, el Alcázar, y dos aquí, en el castillo de proa, detrás de mí. También llevaban dos carronadas de 68 libras. Los cañones de 32 libras tenían un alcance máximo de 2 millas y media. Los de 24 libras, 1 milla y cuarto. Los de 12 libras, entre 3 cuartos y 1 milla. Detrás de mí, los de 68 libras tenían un alcance de 1.170 metros como máximo, con una elevación de 5 grados, disparando al ras del suelo, 440 metros. Una dotación bien entrenada podía cargar y disparar su cañón en unos 90 segundos. Una andanada del Victory lanzaba 2 toneladas de hierro contra los navíos enemigos. Algo así como lanzar una camioneta contra una pared de madera. Existe una vívida descripción de la batalla del Cabo de San Vicente, en la que este navío mandó una larga serie de rápidas andanadas muy bien dirigidas contra un barco español que trataba de atravesar la línea de fuego y llegar al Victory. Se dice que el barco español tembló bajo el efecto de las andanadas.
Los tripulantes vieron como un gran barco de madera se estremecía con los impactos. Algunos proyectiles lo atravesaron produciendo un montón de mortíferas astillas. En la época de los barcos de vela, el propósito de la batalla era capturar barcos, no hundirlos. Los gobiernos pagaban por los barcos apresados y la tripulación recibía una parte de la recompensa. Además de balas de cañón, también disparaban cadenas y barras para cortar velas y aparejos y herir a tripulantes enemigos. Las carnicerías en las cubiertas eran de tal magnitud que éstas se pintaban de rojo para que no se notara la sangre. La distancia a la que se solía disparar era de unos 100 metros. Estar en el Victory cuando disparaba sus andanadas era una experiencia terrible. Imaginemos estar en el puente medio disparando un cañón de 24 libras. En el puente superior se disparaban los cañones de 12 libras. Oían su ruido por encima de la cabeza. Por debajo hacían lo mismo los cañones de 32 libras. El humo de la pólvora invadía todo y se veían los cuerpos contraídos de los compañeros mientras cargaban y disparaban sus cañones. Durante siglos los cañones se dispararon aplicándoles una mecha lenta. La puntería era cuestión de práctica y de suerte. A finales del siglo XVIII, el pedernal permitió que los artilleros dispararan en el momento que eligieran. El siguiente paso revolucionario en la tecnología del cañón fue la carronada, que disparaba proyectiles de 68 libras a corta distancia. Era ideal para combates próximos y hacía grandes estragos en las cubiertas enemigas. Las carronadas tenían varias ventajas. La primera, que eran unas armas mucho más ligeras y por lo tanto podían ser montadas en la parte superior de los barcos, sin detrimento de su estabilidad. Al mismo tiempo lanzaban proyectiles mucho más pesados desde puntos ventajosos. Un cañón de 32 libras disparaba a una velocidad de 490 metros por segundo. El resultado es que el proyectil atravesaba el casco del barco enemigo. Sin embargo, disparando a una velocidad inferior, el proyectil del cañón trituraba el casco enemigo, causando más daños al atravesarlo. Se producían más astillas y destrozos. Se les considerara como se les considerara, los barcos eran infiernos flotantes. Pero aquellos fueron tiempos duros con gente dura que no tenían nuestras expectativas actuales. Por ese motivo, las tripulaciones solían ser comunidades relativamente satisfechas, orgullosas de sus barcos y de su destreza. El Victory llevaba una tripulación de más de 800 hombres. Hay que tener en cuenta que aquellos barcos eran manejados exclusivamente con fuerza humana. Se necesitaban 260 hombres para manejar el cabestrante y levar el ancla. Para que el barco virara, se necesitaba a casi toda la tripulación. Cada cañón requería entre 7 y 14 hombres para desplazarlo. Para asegurarse de que los hombres eran capaces de realizar diariamente sus faenas, debía proporcionárseles una dieta de gran contenido calórico, entre 3.000 y 3.500 calorías al día. Si nos fijamos en la comida que tomaban al cabo de una semana, aquellos hombres comían 1 kilo de buey y 1 kilo de cerdo. Desde luego, mucho más de lo que recibían los hombres de tierra. La salud de los tripulantes era uno de los factores clave del éxito británico a finales del siglo XVIII. Los tripulantes tenían salud y alcanzaron muchos éxitos. Los barcos británicos y franceses eran similares. De hecho, la Royal Navy utilizaba muchos barcos franceses capturados y sabía apreciar sus magníficas cualidades marineras. Pero durante gran parte de las guerras napoleónicas permanecieron inmóviles en la seguridad de los puertos, obligados por el bloqueo británico. Por el contrario, los buques británicos permanecían durante meses en el mar. Habían desarrollado tácticas de revituallamiento en el mar similares a las que 2 siglos más tarde utilizó Dennis con sus U-Boat. Los barcos de Nelson sufrieron más las inclemencias del tiempo que los cañones franceses. Pero, al mismo tiempo, sus tripulantes aprendían a navegar y combatir con cualquier clase de tiempo. Los mejores de ellos supieron improvisar cuando la situación lo requería.
La pericia de la Royal Navy fue puesta a prueba en la sangrienta batalla del Cabo de San Vicente, en Portugal, en 1797, cuando nació la leyenda de Nelson. 15 navíos de línea al mando de Sir John Jervis atacaron a una flota de 27 buques españoles cuando iban a reunirse con la flota francesa en Brest. Jervis, a bordo del Victory, dividió la armada española y dio la vuelta a Barlovento para enfrentarse a una de las mitades. La otra mitad bien podía escapar o ir a retaguardia de los barcos británicos. Pero Horatio Nelson, a bordo del HMS Captain, dio la vuelta e interceptó y capturó 2 barcos españoles, uno tras otro, en una acción muy atrevida. Se ha opinado durante mucho tiempo que cometió una falta de disciplina, pero es más probable que Nelson hiciera lo que Jervis quería. Las pruebas son muy claras. Jervis estaba en el alcázar de su buque insignia, el Victory, al final de la batalla. Entonces se acercó a Nelson, y Jervis, que era un hombre que no exteriorizaba sus emociones, le cogió y le abrazó. Con aquello demostró que aprobaba lo que Nelson había hecho. Nelson, como buen soldado, esperaba morir en batalla. Sabía que se exponía a un peligro enorme. Hay que recordar que en aquel tiempo, grandes barcos como el Victory habían estado navegando durante más de 100 años. Los cambios tecnológicos, introducidos en navíos como estos, eran muy pequeños. Por eso fue posible que generaciones enteras aprendieran el arte de la navegación y del combate. Nadie lo sabía entonces, pero 30 años después del final de las guerras napoleónicas, el arte de navegar a vela daría paso al vapor. El patetismo de la transición fue captado por Turner en esta pintura de la retirada del Temeraire de 98 cañones, el segundo barco de Nelson en Trafalgar. El Temeraire era remolcado por el Támesis, un barco de vapor rumbo al desguace. La batalla de Trafalgar sería el último gran combate en mar abierto durante 100 años. A partir de entonces, los barcos se construyeron con acero y fueron impulsados por carbón y petróleo. Sin embargo, durante un corto tiempo, la suerte de las naciones podía depender todavía de los barcos de madera. Un ejemplo sorprendente fue la batalla del lago Erie en 1813, cuando Estados Unidos y Gran Bretaña combatían por el control de lo que es hoy en día Ohio, Michigan y Ontario. El resultado se decidió el 10 de septiembre, cuando una flotilla británica fue derrotada por otra americana, algo mayor, al mando del comodoro Oliver Perry, a bordo del bergantín Niágara. La del lago Erie fue la última batalla británica importante en la época de la vela. Ligada a tradiciones de más de 2 siglos, la Royal Navy no aceptaba fácilmente los cambios tecnológicos, resistiéndose a adoptar el vapor durante varias décadas. En 1845 todavía se debatía entre la rueda de palas o la hélice como mejor método de propulsión. La decisión se tomó mediante una carrera entre 2 fragatas de vapor de la misma potencia, una con hélice y otra con rueda. La hélice resultó definitivamente ganadora. En 1860 la evolución del diseño naval se convirtió en revolución y adoptó el nombre de Warrior, una fragata acorazada de vapor. Tras su botadura, todos los anteriores barcos de guerra quedaron anticuados. Armada con cañones de 68, 70 y 110 libras, sus proyectiles explosivos podían barrer a cualquier oponente. Su defensa pasiva constaba de planchas de un espesor de 114 milímetros con el apoyo de otros 203 milímetros de teca. Era una fortaleza flotante. No obstante, estaba preparada para repeler abordajes. En la cima del cambio tecnológico, su motor de vapor de expansión directa solamente debía ser usado cuando el viento fallara. Seguía estando propulsada por la fuerza perenne del viento. Cuando había que cambiar el vapor por la vela, 400 hombres tenían que trabajar durante hora y media para elevar la hélice e impedir que se arrastrara por el agua. Aunque permaneció en servicio con la Royal Navy hasta 1923,
la Warrior nunca llegó a combatir y rara vez se alejó de las islas británicas. Su misión principal consistió en patrullar por el Canal de la Mancha, recordando constantemente a Francia y al resto de Europa quién era el dueño de los mares. Gran Bretaña era la única nación que tenía capacidad industrial para construir y mantener tales barcos. El fuego que la Warrior podía arrojar contra cualquier barco se convirtió en el primer factor de disuasión mundial, el comienzo de una carrera de armamentos que todavía continúa. La Warrior es la antecesora directa del submarino nuclear de misiles balísticos y el portaaviones nuclear. Estos forman parte de un poder de disuasión masivo que nadie podía haber imaginado en 1860. Pero su parentesco con la Warrior no acaba aquí. Los pañoles de carbón y de petróleo de la Warrior fueron sustituidos por reactores nucleares. La fisión nuclear calienta el agua, generando el vapor que moverá las hélices. También son barcos de vapor, pero siguen siendo los medios más efectivos para disuadir a los posibles enemigos.